Muy buenos días, economista. Gracias por estar aquí con nosotros en la primera emisión de Más Noticias. Bueno, sin duda para conocer cuál es el accionar desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social en cuanto a la prevención de la mendicidad y el trabajo infantil, que es una preocupación que se vive en el país, particularmente en nuestra región. ¿Qué acciones se han emprendido, economista? Buenos días. Buenos días y gracias. Mire, yo creo que primero contento de haber podido participar de varias de las actividades que se desarrollaron por los 201 años de independencia de mi ciudad, de la ciudad de Cuenca, y lógicamente en ese marco conversando y trabajando en varias de las acciones que la competencia del ministerio en el cual por generosidad e invitación del señor presidente estoy al frente. Creo yo que hoy por hoy tenemos uno de los más grandes retos. El presidente ha manifestado que la política social es la principal política que determina el gobierno del encuentro. Y en ese contexto sabrá usted la responsabilidad que recae sobre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque vivimos una situación muy crítica. 7 de cada 10 ecuatorianos no están con un empleo adecuado, sin perjuicio de que aquello empieza a disminuirse luego del anuncio de la recuperación de alrededor de 275,000 nuevas fuentes de empleo y que obviamente hacia allá apunta cada una de las políticas públicas del gobierno nacional, porque no existe mejor política social que el empleo, José Antonio. Y en ese contexto vamos trabajando de manera permanente. Lo que a mí respecta, debo mencionarle que hemos encontrado circunstancias muy críticas, nudos críticos alrededor del ministerio que tenemos que ir resolviendo. Tema 1, tenemos un 29% de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Existen cantones como Guamote de la provincia de Chimborazo, en donde la cifra es catastrófica, 52% de desnutrición crónica infantil. En nuestra provincia, en los sectores rurales, también tienen cifras tolerantes, pero también algunas que son altas, como en los sectores rurales de nuestra provincia, particularmente en las parroquias del Cantón Nabón, por ejemplo. Eso nos obliga a que realicemos actividades con mucha determinación. Créanme, José Antonio, y hago alusión a que una vez que ingresé en el ministerio, conocí a fondo las consecuencias de la desnutrición crónica infantil. Si dejásemos sin hacer absolutamente nada, en 15 años, esa desnutrición crónica infantil podría tener un tercio de la población en situaciones muy calamitosas. Las consecuencias son inimaginables. Por lo tanto, ahí está el enfoque prioritario por parte del gobierno nacional, en la cual no solamente el MIES está involucrado, sino también el Ministerio de Salud, también está involucrado el Ministerio de Educación y varias otras carteras del Estado que complementan, pero debemos llevar adelante un proceso con mucha seriedad. Por ejemplo, estamos estudiando la ampliación para el año 2022 de un bono denominado de los 1.000 días. ¿Qué significa esto, José Antonio? Que nos permita aportar para una buena manipulación nutritiva de alimentos tanto a las madres gestantes cuanto al niño, el niño vivo, es decir, 270 días de gestación más 730 días de vida del niño. Eso nos permitirá al menos garantizar en la época más difícil para disminuir la desnutrición crónica infantil. Pero todo ello no logramos si no hay también el contingente, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué sacamos? Si logramos que esto se profundice, si logramos que el Ministerio de Salud actúe bien, la educación lo propio, nosotros hagamos nuestro trabajo. Hemos logrado identificar a la madre gestante, hemos logrado toda esta realidad y al final del día no tenemos agua potable. Por lo tanto, todo es un círculo virtuoso de carácter público que tiene que unificarse. Este ha sido uno de los principales problemas que estamos atacando ahora al inicio de mi gestión y vamos a lograr a ello sumarle otros aspectos que son fundamentales. Un nivel de adopción adecuado y digno para la gente que ha venido siendo vulnerado el derecho de los niños por muchos años. Solo en la institución MIES hemos tenido dificultades en donde han transcurrido 2 años y medio para que se viabilice lo que a nosotros compete. Esto sin perjuicio de lo que pasa con la justicia ecuatoriana, pero lo que a nosotros compete es una barbaridad.
pensar que institucionalmente no hayamos hecho algo positivo para no permitir una adopción adecuada, pensando en aquellos niños que están en acogimiento institucional y que existen padres de familia que quieren y que están ávidos de hacer este abrazo social al niño, de darles una calidez de familia. Por lo tanto, mi compromiso, y aquí lo digo también en Radio Cómplice en mi ciudad, que es totalmente firme, lograremos establecer un espacio simbólico de 9 meses, que es el mismo tiempo que en gestación natural nos preparamos los padres para ser aquellos padres, pero no más allá de eso. Y esto inmiscuye una reforma a la ley, sin duda, doctor. No solamente va por ahí. Primero requiere voluntad institucional. En lo que a nosotros respecta, requerimos poner todo el énfasis necesario para que se dé en no más allá de 8 meses. Usted me dijo 9. 8 meses institucional, y vamos a dejar un mes de tolerancia para que la justicia entregue la información o, digamos, sentencie, actúe acorde a su competencia. La ley dice 8 días a la justicia, mi querido José Antonio, con respecto a adopciones de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, también ahí se queda un año, año y medio. En el COPINA, que se está tratando ya en la Asamblea Nacional, vamos a proponer algunas reformas con respecto a sanciones tanto institucionales como judiciales, cuando no se respete el derecho de los niños. Por lo tanto, creo que vamos bien encaminados, pero yo le quiero contar algunos casos, José Antonio, muy rápido, para que la ciudadanía vea los nudos críticos que en lo personal me ha espeluznado, entendiendo la responsabilidad que tenemos con personas como niños, niñas y adolescentes, que son los llamados a tener la prioridad. Se puede imaginar usted que producto de una denuncia en la ciudad capital de la ex vicealcaldesa, Daniela Chacón, en donde manifestaba que no ha sido considerada por el MIES. Yo pedí la evaluación de la hoja de ruta de lo que ha sucedido con este caso en particular. Ella contacta en enero su voluntad de formar parte de los padres de adopción para poder dar ese abrazo, insisto, a aquel niño que está ávido y esperando que alguna familia pueda hacerse cargo de su vida. En enero, ¿sabe cuál es la primera vez que nosotros contactamos como Ministerio por esta familia? En mayo. Y le invitamos a un curso de padres en junio. Estas personas dicen que no pueden, porque obviamente no es fácil el horario de 3 a 5 que exigía el MIES, ¿no? De lunes a viernes durante un mes. Le decían, pero en nuestros trabajos es imposible. Entonces venga el curso de padres de septiembre. Cuando llegue el curso de padres de septiembre, tampoco pueden realizar la actividad del pedido de permiso para la realización del curso. ¿Y sabe qué le dice el MIES? Bueno, venga en el siguiente curso. ¿Usted cree que esto es justo institucionalmente? Ha pasado ya 10 meses, estamos entrando al 11º mes, al 11º mes, en donde esta pareja tuvo la voluntad de decir quiero adoptar y el MIES no le ha dado respuesta. Vea usted que solo necesita cambio de decisión, de voluntad. Cambio de horarios. Cambio de horarios simplemente. Y de normas internas. Claro. ¿Sabe qué vamos a hacer? No vamos a tener 5 cursos al año, vamos a tener 12 cursos al año. No vamos a tener funcionarios que sean cómodos y tengan de 3 a 5 de la tarde en su horario normal cuando el privilegio es de un niño. Hay que poner funcionarios que flexibilicen su horario y digan, perfecto, si su horario es a las 6, de 6 a 8 de la noche nos quedamos, pero no podemos condicionar institucionalmente a cuenta cierta de que yo cumplo lo dispuesto en una norma interna y no viabilizo la flexibilización institucional para que pase. Vea, estos son elementos, José Antonio, que nos permiten efectivamente mejorar la institucionalidad de un ministerio que además es de enorme importancia porque venimos con un presupuesto de alrededor de $1.600 millones, de los cuales 1.300 van directamente hacia las transferencias monetarias, lo que llamamos bonos, dando una cobertura aproximadamente de 1.400.000 ecuatorianos. A ellos se suman casi 700.000 ecuatorianos más que están dentro de la red de protección especial, que es niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores. Estamos estableciendo varias políticas para disminuir
violencia de género, estableciendo, por ejemplo, huertos comunitarios en todos los sectores rurales del país para el empoderamiento de la mujer rural y dejar su dependencia económica, que es lo que a veces genera esta hiperdependencia y genera el daño al interior de un hogar en los sectores específicamente rurales. Como ve, es una red de protección. Esto considerando que hoy bordeamos alrededor del 34% de pobreza, luego de 14 años de mala práctica pública y de una pandemia que nos azotó al mundo entero. Pero debemos, como gobierno, continuar en la actividad y abrazar socialmente a todos los ecuatorianos. Sin embargo, José Antonio, quiero aquí hacer un paréntesis. No podemos nosotros distanciarnos de la política económica porque va de la mano. Si no generamos empleo, si no logramos establecer una mejora en la economía ecuatoriana, aquella gente a quienes estamos apoyando no podría cumplirse el objetivo final, que es un apoyo temporal, porque el objetivo no tiene que ser apoyar todo el tiempo, sino extraer de ese sector de pobreza y pobreza extrema a aquellas personas, prepararlos para el emprendimiento o la empleabilidad. Y convencido estoy, en lo personal, de que vamos a lograrlo. La muestra ha sido, no es un botón, yo diría es algo enorme que se ha demostrado, una vacunación que nos va a permitir una reactivación económica. Vea usted lo que pasó en las fiestas de Cuenca durante todo este feriado. La reactivación económica motivada, ¿por qué? Por una vacunación exitosa. Hemos tenido 275,000 nuevas fuentes de empleo. ¿Motivado por qué? Por una buena política pública, confianza en el gobierno, la apertura al mundo. Esas realidades hay que continuarlas replicando por el bienestar del Ecuador y no podemos someternos al antagonismo de gente y sectores que a los 100 días al gobierno le pide casi que termine de pagar la deuda externa de 70,000 millones de dólares establecida en los últimos años de este país de manera irresponsable. Entonces, cuando usted ve esos dos momentos, nos obliga a pensar no únicamente en la coyuntura política, nos obliga a pensar en lo que le acabo de contar, José Antonio. Nos obliga a pensar en lo que nosotros tenemos como responsabilidad. 2.152.000 personas que multiplicado por los núcleos familiares bordea aproximadamente los 6 millones de personas que están en pobreza y pobreza extrema, que demandan, exigen, obligan al Estado la generación de empleo. Hoy por hoy existen dos clases de trabajadores, un poco para responderle a aquellos que nos dicen, miren, hay una nueva reforma laboral, va a crear dos tipos de trabajadores. Hoy claro que existe eso, los que trabajan y los que no. ¿Para quién estamos trabajando y para quién estamos generando las nuevas reformas y normativas? Para generar empleo para aquellas personas que hoy están bajo la protección del Ministerio de Inclusión Económica. Bueno, pero esto sí ha generado las críticas y esto ha sido de alguna manera reconocido por el gobierno como un error, el hecho de cierta precarización laboral con la nueva normativa que se pretendía ingrese a la Asamblea Nacional en su primer intento por parte del gobierno. Y esto lo ha reconocido el propio gobierno, de que quizá hubieron errores por ser prácticamente un proyecto en lo que tiene que ver a lo laboral, un proyecto que tiene sus retrocesos en cuanto a los intereses laborales. A ver, José Antonio, se va a presentar nuevamente una propuesta. El gobierno ha tenido la sensatez de ser tolerante ante la intolerancia. El gobierno ha tenido la sensatez de que el diálogo prima por sobre todo. Y continuaremos los diálogos. ¿Pero fue o no fue un error en el ámbito laboral el mecanismo en el que se lo quería presentar, economista? Está bien, son reflexiones de ida y vuelta. En la mía, si usted me lo permite, yo creo que más allá de que pueden mejorarse muchos aspectos con los que se está dialogando con varios sectores para que la nueva propuesta tenga una consistencia, diría yo, mucho más a fondo con respecto a esta realidad. Pero, mire, la precarización real es la inexistencia de oportunidades. Usted, le pregunto, mi estimado José Antonio, ¿podríamos conversar con aquellas 7 personas de cada 10 ecuatorianos que estamos en capacidad de trabajar, que no tienen un empleo? De acuerdo en ese sentido. Economista, muy de acuerdo.
muy de acuerdo en el hecho de que esos 7 de cada 10 ecuatorianos necesitan una oportunidad, pero a lo que se hace referencia es en las condiciones en las que se pretendió llegar a la Asamblea con el proyecto en el ámbito laboral. Mire, hay errores como por ejemplo aquello de que el trabajador indemnice al empleador. O sea, errores y casos que se han reconocido por parte del gobierno y que van a ser redireccionados. Pero lo demás, la posibilidad de flexibilizar alrededor de la contratación para que el inversionista pueda confiar en una normativa que le permita ampliar su planta y tener también la capacidad de sostener su inversión. José Antonio, ¿sabe cuántos recursos se está invirtiendo en América Latina? En Colombia, si mal no recuerdo, porque no he revisado estas cifras hace mucho tiempo atrás, ¿no? La inversión en el año 2020, en pandemia, fue alrededor de 11.300 millones de dólares. En Perú, 9.000 y pico de millones de dólares. 9.000, ¿no? En Ecuador no bordeó ni los 500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el inversionista sobrevuela, hagamos una metáfora, sobrevuela América Latina y dice, ¿dónde pongo mi dólar? Ah, aquí, no, aquí tengo inseguridad jurídica, inseguridad tributaria, aquí tengo problemas laborales, entonces por lo tanto invierto acá. ¿Quién ha generado los empleos? ¿En dónde están los empleos? Están en los vecinos de la comunidad andina y no en el Ecuador. Lo que estamos creando es un espacio de confianza para que tanto los inversionistas locales como internacionales confíen en el Ecuador. Nadie dice un trabajo gratuito ni de lejos, a veces exteriorizan hacia ese lado. Por el contrario, hay que flexibilizar de lado y lado, pero para dar oportunidad a quienes no lo tienen. Ojo, ni usted, ni yo, ni muchos de los que nos están escuchando van a tener dificultades con respecto a una norma jurídica que hoy nos rige, que es el Código de Trabajo, la ley de servicio público, porque ahí no se toca, los derechos adquiridos no se tocan, pero sí generamos oportunidades. Insistiré, me gustaría eventualmente algún rato, y si en lo práctico se lo puede hacer, y si metafóricamente lo podemos analizar, preguntémosles a aquellas personas que no tienen una oportunidad, si quieren o no tener una oportunidad, con ciertas regulaciones que le permita mayor flexibilidad a la inversión, que nos permite es un código laboral de 83 años, José Antonio. ¿No cree usted que algo ha cambiado el país en estos 83 años? Solo es una consulta. Es un periodista muy acucioso y responsable con la opinión. ¿Cree que un código laboral, un código de trabajo no ha variado en algo versus la realidad? Nosotros hemos ido a una velocidad y el código a otra, o a nada, estancado, 83 años. ¿Algo debería hacérselo? Yo creo que sí. Definitivamente que sí, pero no necesariamente creando un nuevo código laboral o una ley paralela. Ya que usted hace mención a esos 83 años de presencia de un código laboral, a través del mismo se podría generar esos cambios a los que hace referencia, y cuidado con la precarización. No, pero por supuesto nadie está de acuerdo con la precarización, ni de lejos, ni de lejos. Va a depender la óptica en la cual evaluemos. No soy un vocero específico u oficial para profundizar sobre detalles relacionados con eso. Marco mi terreno específicamente lo que a mí compete, pero... Usted tocó el tema. Por supuesto, y además estoy contento, muy, muy contento de estar en este espacio, pero le digo, mire, es que aquellas personas en las cuales tengo responsabilidad, que están en pobreza y pobreza extrema, requieren una oportunidad. Yo no puedo estar contento permanentemente de la ampliación de la base de datos porque tenemos más pobres en el Ecuador. Es un absurdo. Nosotros deberíamos día a día festejar el hecho de que gente trascienda desde el espacio de pobreza y pobreza extrema hacia la clase media y que tenga un empleo. Porque usted sabe que la base de datos, por ejemplo, que hoy genera la transferencia para los bonos de desarrollo humano, se aísla directamente en el momento en que alguien tiene un empleo, porque lo cruzamos con el IES, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cuánto daría yo para decirle, José Antonio, del 1.400.000, hablemos de bono de desarrollo humano, de los 950.000 ecuatorianos o núcleos familiares que hoy reciben la transferencia monetaria de $50, ¿no? Hemos disminuido tanto. ¿Cuánto daría yo? ¿Por qué? Porque digo, esto nos muestra que han trascendido hacia el sector de la clase media. Y para eso estamos trabajando en un proceso de capacitación en el ámbito de la empleabilidad
para que la gente esté preparada y pueda acceder a los cargos que estoy convencido se lo va a lograr, y la muestra está en un botón. 275,000 nuevas fuentes de empleo en los primeros 4 meses de gobierno, motivado por lo que hemos analizado en esta entrevista. Bien, economista, el tiempo nos queda un poco corto, pero no quería dejar pasar el tema de la mendicidad que fue parte de la entrevista. Esa mendicidad que viene de ciudadanos que nos visitan de otros países, muchos están de pasada. Hago referencia a los ciudadanos de Venezuela. ¿Qué puede hacer el MIES ante este problema que es social, definitivamente, porque vemos a ciudadanos de Venezuela, sobre todo, con niños en brazos? Con niños en brazos, están en la calle. Así es, José Antonio, yo soy más que consciente de aquello. Y de hecho lanzamos la Mesa de Articulación Nacional para la Erradicación de Mendicidad. Tenemos identificados alrededor de 310,000 niños, según el INEC, que están en trabajo infantil. De aquellos, nosotros logramos identificar directamente o contactar con 15,000, de los cuales logramos atender a 4,000, según el reporte del año pasado. Imagínese usted, poco más del 1% de aquellos que están. La capacidad estructural que tiene el país e institucional no es gigantesca como para cubrir lo que usted y yo analizamos el día de hoy. Por lo tanto, vuelvo a caer en la reflexión previa. Empleo. A partir de eso solucionamos miles de problemas de seguridad, de violencia, de mendicidad. Sin perjuicio de ello, estamos trabajando en este aspecto. José Antonio, bordea, según informes oficiales, 460,000 venezolanos que hoy conviven con nosotros. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una política pública que se establezca para los 17,5 millones de ecuatorianos. La política pública se la debe hacer para los 18 millones de personas que interactuamos en este hermoso país, porque también demandan protección especial, también demandan apoyo económico, también demandan empleo, ¿no? También demandan seguridad. Entonces no podemos extraernos de esa realidad. Por lo tanto, cuando hablamos de mendicidad, hablamos de un tema integral. Y en ese contexto vamos a entrar en un proceso denominado Mesa Social, que lanzaremos en los próximos días, en donde habrá el aporte, además del Estado, de la empresa privada, pero también de organismos internacionales. Quiero dejar, sé que el tiempo apremia, pero le dejo algo para que quede en la reflexión de los radioescuchas y de ustedes. Me reuní con casi 14 organizaciones durante este periodo de tiempo que estoy de ministro, internacionales. Entre esas, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, FIDA, ¿no? Quien había destinado al Ecuador 17 millones de dólares, entre ellos 4 millones no reembolsables, y los otros están dentro de un proceso de crédito que está aprobado ya por el Estado. ¿Sabe cuánto hemos usado de aquello? ¿Sabe cuánto, José Antonio? 2. 15 millones están todavía por utilizarse, y somos el único país de la región que no ha utilizado los recursos que venían dentro de un crédito blando, y además parte de ellos no reembolsables. Pregunto, ¿acaso estamos en bonanza como para no haber hecho lo suficiente institucionalmente para que aquello pase? Pues por supuesto, vamos a trabajar con los sectores agrícolas, con recursos internacionales, para dar la mayor cobertura con respecto a la mendicidad y trabajo infantil, extraer, identificar, dar seguimiento, pero siempre diré de manera temporal, porque el objetivo macro es la generación de empleo. Economista, no quería dejar pasar este mensaje de texto que nos ha llegado mientras dialogábamos con usted. Dice, un mensaje para el señor ministro economista Bernal, porque mi hijo no puede obtener ayuda del gobierno ya que tiene el 46% de discapacidad. Hace un año que nos visitaron desde el MIES, me supieron decir que le negaron la ayuda a mi hijo porque han pensado que las 4 personas que vivimos en el mismo departamento dormíamos en una sola cama, que debíamos tener terrible pobreza, dice así el mensaje textualmente, para que le puedan ayudar. Quisiera una explicación. Le paso ese dato para que lo analicen en el MIES. Personalmente me haré cargo de este particular. Usted tiene mi número telefónico, me puede transmitir el teléfono de la persona, pediré inmediatamente un análisis, pero debo mencionarle que usted conoce la institucionalidad pública. No es un tema de lo que está bien o lo que está mal, se hace lo que está escrito. Hay normas determinadas con respecto al registro social que establece
parámetros. Entonces, por ejemplo, no tengo todos los datos a mi mente, llevo un mes, una semana en el ministerio, pero por ejemplo los rangos o los niveles de discapacidad para acceder al bono debe tener ciertas condicionantes, habla del 46%, pensemos, quizá demanda desde el 50%, estoy solamente lucubrando, pero son esas realidades a las cuales nos somete la norma. Sin embargo, cuando existen casos específicos se hacen reevaluaciones y no lo hacemos nosotros, la discapacidad no la establece el Ministerio de Inclusión Económica, lo hace el paralelo del colega Ministerio de Salud, hace una evaluación técnica, pero ya nosotros somos receptores y evaluamos la condición social de la familia. Pero me haré cargo, sin duda, José Antonio, para poder ayudar a la persona que ha tenido el gusto de comunicarse con nosotros. Personalmente les ruego que me envíe por interno y hoy mismo tomaré la decisión para que se tome contacto aquí en la Zonal 6, la ingeniera Nancy Torres, que es nuestra coordinadora zonal, para que le podamos dar inclusive una respuesta a través de su propio medio de comunicación al distinguido ciudadano. Muchísimas gracias, economista, por haber estado con nosotros aquí en la primera emisión de Más Noticias. Un buen día. Un buen día. Para mí es un honor siempre compartir con los medios de mi ciudad, mi querido José Antonio. Un abrazo.